Bienvenidos a un sábado más de su programa Buenas noches Libertad. ¿Cómo están, amigos televidentes? Espero que ya estén un poco más calmados después de la gran tensión que hubo pues la semana pasada respecto pues a elecciones municipales, ¿verdad? Sí, ya liberados de la vorágine electoral, de todos los vientos y protestas que han habido en la ciudad, las congestiones que se han armado porque algunos candidatos han congregado a su gente en las avenidas, generando caos vehicular. Ya estamos nuevamente con ustedes, hemos sobrevivido a un nuevo proceso electoral y estamos listos para presentarles una nueva edición de Buenas noches Libertad. Bienvenidos. ¿Qué tal, Anita? ¿Qué tal la semana? Muy bien, muy ajetreado, muy movido la semana respecto a las elecciones. Pero ya nuestro programa pues empieza una nueva etapa que tenemos para ustedes con mucho más entretenimiento también. Entonces conversaremos un poco de qué fue lo que pasó y de cómo va a ser la temática de nuestro programa a partir de las siguientes semanas, luego de un pequeño corte. Así es, volvemos. Bueno, como ya lo habíamos comentado hace un momento, pues hemos tenido una semana muy tensionada con pues algunos resultados que no coincidían y además también pues diferentes comentarios al respecto de cada candidato, ¿no? En su momento, pues cada uno de ellos también se encontraban tensionados por ver los resultados, ¿verdad? Cierto, incluso a lo largo de la semana, tras conocerse los resultados, se llegó a hablar hasta de una posibilidad de fraude electoral por alguno de los candidatos. Lo importante es que, bueno, al final sabemos quiénes son las nuevas autoridades, tanto de la región como de la ciudad y los diferentes distritos que conforman la metrópoli norperuana. Sin embargo, hay algo que debemos dejar en claro para que la población pueda dispersar sus dudas. A lo largo de la semana, Ana, diferentes personas han venido comentándome el tema de la diferencia de los resultados que se fueron dando entre los resultados iniciales que se conocieron, luego los resultados que fueron de conteo rápido y finalmente la paulatina forma en la que la OMPE ha ido mostrando los resultados oficiales del conteo. Y al respecto es bueno saber lo siguiente: los primeros resultados que se conocieron fueron los de boca de urna, es decir, las encuestas que las diferentes empresas encuestadoras, valga la redundancia, hacen a la gente luego de emitir su voto, que no necesariamente son reales. Los resultados de conteo rápido son muestreos tomados de diferentes mesas de sufragio, exacto, directamente de las actas, y finalmente los resultados oficiales dados por la OMPE son los resultados del procesamiento de las actas que van lanzándose o publicándose conforme al avance que va teniendo el órgano electoral. Así es, y la verdad pues para todos, ¿no? Estábamos viendo en nuestras pantallas los resultados de los candidatos que finalmente pues hasta el día martes al 82%, si es que no me equivoco, pues fue con Elidio, ¿no? El coronel Elidio Espinosa, quien obtuvo pues la mayoría de votos. Así es, al final se eligieron como nuevo presidente regional de La Libertad el ingeniero César Acuña y como alcalde de la ciudad de Trujillo el excoronel Elidio Espinosa. Sin embargo, creo que es bueno hacer una observación respecto del trabajo de OMPE. ¿A qué me refiero con observación? No objetamos el trabajo dentro del ejercicio de las funciones de OMPE, sino la manera como se publican los resultados. Pues no es la primera vez que dentro de la publicación de resultados en elecciones nacionales o regionales y municipales se ven estas diferencias, las que generan descontento en la gente y división al final de la ciudad. En algunas zonas del país hasta se han quemado ánforas, se han atacado locales de votación y todo lo negativo que ello conlleva. Y es
que de pronto resulta contraproducente los avances de conteo al 20%, al 60%, al 80%, porque es cierto, cuando se contabilizan votos en el lugar donde un candidato fue favorecido, este candidato va a crecer. Ocurrió con el Lidio Espinosa. Y luego se contabilizan votos en un lugar donde este candidato no fue favorecido, y el resultado resulta siendo diferente. De tal manera que los candidatos que competían por el sillón municipal, Manuel Yempén y el Lidio Espinosa, vieron como una especie de carrera por el primer lugar, cuando esto al final no fue cierto. Me parece, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Anita, que lo más factible es que OMPE fije una fecha para entrega de los resultados oficiales y no se conozca ningún avance hasta ese día en que OMPE publica los resultados al 100%. Así se puede tener las diferencias o similitudes entre la boca de urna, el conteo rápido, y los resultados oficiales. Y no dar falsas esperanzas, como algunos pues también seguramente de los candidatos creyó ganador cuando realmente no lo era. No es como tú comentas, sería bueno pues es preferible demorarse un poco, ¿no? Y lanzar el resultado correcto antes de dar pues un comentario, apresurar y empezar pues que se vengan los pleitos, las rivalidades, ¿no? Y todo lo que ha ocurrido pues en esta semana, como lo hemos podido ver. Cierto, y así evitamos también esta semianarquía que ha habido en la ciudad a lo largo de la semana hasta que se conocieron los resultados oficiales. Lo cierto es que La Libertad y Trujillo tienen nuevo presidente regional y nuevo alcalde de esta gran ciudad. Ahora sería interesante de pronto un poco más adelante hacer un análisis de quién ganó, quién perdió y quién resultó como el gran ganador de estas elecciones, al margen de que haya obtenido o no la mayoría de votos y ocupe un cargo. Creo que por lo menos en el ámbito provincial sí ha habido un ganador, así es que yo no sepultaría la agrupación política a la que este candidato representó, porque se vio un avance considerable en las preferencias del público. Pero bueno, terminado el fárrago electorero, ¿qué nos queda a nosotros como Buenas Noches Libertad? Anita, reestructurar el programa, seguir con entrevistas a políticos, ojalá podamos tener aquí a las autoridades electas. Claro. Pero nuestro programa tiene que seguir, obviamente, sino que todos estos meses, como se ha venido cerca de las elecciones, hemos dado más énfasis en lo que es a las entrevistas de nuestros candidatos al sillón municipal. Pero ya viene una segunda etapa para nuestro programa con más entretenimiento, como ya les comentaba, reportajes, entrevistas locales, regionales, bien. Y pues nada, cualquier ustedes sugerencia también nos pueden escribir más adelante, que ya lo vamos a indicar. Así es, el programa no solo va a seguir al aire, sino que va a variar su línea y vamos a poder tener para ustedes un programa más localista con denuncias, reportajes, cubriendo los diferentes eventos sociales, culturales, que se vayan dando tanto en la ciudad como en la región, y así también como el apoyo al artista local. Es decir, si ustedes que nos están viendo tienen un grupo local, hacen arte, música, pueden hacernos llegar su material, que nosotros con todo el gusto del mundo vamos a publicitar su material para que el talento local pueda conocerse. Así es que esta va a ser la nueva tónica del programa más adelante. Así es. Tenemos una reportera que ya está trabajando en diferentes reportajes que vamos a ver dentro de poco en Buenas Noches Libertad. Y bueno, vamos a una pausa comercial y retornamos con más de esta edición de Buenas Noches Libertad. Nací en Lima en 1934, esto quiere decir que tengo 80 años de edad. Estoy en Trujillo desde hace 51 años. Mis actividades principales han sido siempre en torno a la investigación histórica y a trabajos de conservación
inventario, conservación de bienes monumentales, incluyendo arquitectura, restauración arquitectónica y de bienes artísticos. En Trujillo llegué el día 16 de agosto de 1963, esto quiere decir que ya tengo 51 años en Trujillo. Una de las primeras acciones que cumplí en Trujillo, aparte de dar conferencias y de hacer un inventario de las iglesias trujillanas, que era el cargo que yo tenía, mi cargo como catalogador oficial, hice también trabajo de investigación en torno a la hoy llamada Casa de la Emancipación, una casona que desde 1964 fue motivo de ciertos saqueos, de los propietarios saqueos, porque era un bien de la nación, patrimonio de la nación, y porque la intención de los dueños de ese inmueble era hacer un edificio de 8 pisos para un banco trujillano que ya no existe. Me dediqué todos esos años a defender la casona. Vino el terremoto, peor todavía, porque la intención fue más favorable para estas personas, y dijo, bueno, vino el terremoto, ahora sí podemos demolerla toda y hacer el edificio. Me empeñé a difundir, hice conferencias de prensa, lamentablemente el poder era muy fuerte acá en Trujillo y significó que me enjuiciaran por un famoso estatuto de libertad de prensa. Era la época de la presidencia del general Velasco Alvarado. Eso fue también motivo de haber perdido las 2 instancias de este juicio y se apeló a la Suprema. La Suprema me dio la razón que tenía que defenderse esta casona y razón por la cual dispuso la Corte Suprema la devolución de todo lo que habían extraído. En ese entonces yo estaba viviendo en Huaraz, a raíz del terremoto me fui a trabajar allá, y el Banco del Continental, todavía peruano, que era banca afiliada, absorbe al banco regional que se llamaba Banco No Perú y me llama para hacerme cargo del trabajo de continuar la investigación histórica, y cuando fue inaugurada el presidente del directorio me entregó la casa para que yo le hiciera una propuesta de qué hacer. Le puse el nombre de la Casa de la Emancipación por 2 motivos. Uno, por los hechos históricos acontecidos hasta esa fecha conocidos, y luego por haber sido la primera casa emancipada de Trujillo, la primera casa en no tener apellidos. Así que había un entrelínea en ese nombre. Hasta ahora sigue siendo la Casa de la Emancipación, una casa emancipada. Bueno, esta casa, en la cual estamos en estos momentos ubicados, es el Centro Cultural de Trujillo de la Fundación Cultural del Banco de la Nación. Por el año 2005 hubo la idea de salvar esta casona. Esta casona había pasado por muchas manos hasta llegar a ser, calidad de alquiler, sede de un cuartel de la policía, de la Guardia Republicana, y después centro de reclusión policial, o sea, los policías que pecaban eran recluidos acá. Muy deteriorada, con falsos elementos de construcción modernos, muy maltratada, completamente maltratada. Entonces el banco decidió comprar la casa. ¿Por qué? Porque en esta casa había nacido don Víctor Raúl de la Torre. Y la compra de la casa no tiene ninguna connotación política partidarista. Era simplemente por salvar esta casa de un prócer de la ideología peruana, un ideólogo, un político fundador de un partido político. Pero en ningún caso se pensó que este podía ser un lugar político. El proceso de restauración fue largo y en el año 2010 el directorio del Banco de la Nación, encabezado por el doctor Meneses, me llama a través del gerente de la Fundación Cultural del Banco de la Nación, que sigue en sus funciones, el señor Claudio Sarmiento Molina. Me llaman a Lima para una entrevista y ofrecerme entregarme la casa para que yo hiciera una propuesta qué hacer con la casa. Desde un principio ya había el compromiso del banco de destinar 5 salas a la memoria de Víctor Raúl, donde se ha hecho una especie de exposición permanente, intangible, biográfica sobre este ideólogo trujillano. Y dejaban las otras salas para ver qué se podía hacer.
Entonces, en un principio planteé que esta casa debería tomar el nombre de Centro Cultural de Trujillo, para que no tuviera, vuelvo a repetir, connotación política. Entonces, me hago cargo de la casa formalmente del 1 de julio. Esta casa se inauguró el 12 de julio. La característica de este centro cultural, en mi calidad de historiador, es que nosotros producimos las exposiciones, nosotros no invitamos, oye, presenta tu exposición. Nosotros invitamos a instituciones. En este caso, hemos invitado al CERNAM, que es parte del Ministerio del Ambiente. Entonces, al CERNAM le decimos, queremos presentar una exposición sobre Calipuy. ¿Qué material tienen ustedes? Nosotros tenemos, en mi archivo particular, tengo mucho material, entonces así concatenamos pareceres y se ha montado la actual exposición. No invitamos, no cedemos, no prestamos la casa. En todo caso, cuando invitamos a un artista, nuestro planteamiento es invitarlo al artista, nosotros cubrimos todos los gastos que significa el montaje de la exposición, incluyendo catálogos, incluyendo una atención el día de la inauguración, ¿no? Las invitaciones full color, los catálogos full color, todo eso lo cubrimos nosotros. En reciprocidad, muchos de los artistas, por no decir todos, han tenido la buena voluntad de donarnos una de sus obras. No obsequiarlas, sino donar. Esto significa que un artista invitado por nosotros, al donar un cuadro valorizado, por decir, $2.000 o $1.000, la Fundación del Banco de la Nación expide un certificado de deducción tributaria al donante. En el caso de nuestro auditorio, tenemos un auditorio para 100 personas, completamente equipado con multimedia, internet, equipo multimedia, de sonido, etcétera. Y eso, si es una empresa que quiere presentar un producto o quiere promocionar algo, entonces a esa empresa le aplicamos un costo estimado en 200 soles por 2-3 horas, con los equipos que incluimos, pero no recibimos el dinero. Esa empresa por 200 soles no nos da 200 soles, nos da 200 soles de material fungible, material de escritorio, donación. No manejamos dinero. Y en la presentación del libro invitamos a artistas que hagan una conferencia, la presentación de un libro, o hacemos un seminario, un conversatorio, muchas veces, preferentemente, a la limón, a la par con otras instituciones. Así, por ejemplo, con el Colegio de Abogados de la Libertad, hemos presentado hace unos meses un conversatorio sobre el proceso en La Haya en la relación con los límites marítimos con Chile, donde vinieron expositores de Lima, yo hice la presentación y la exposición sobre los antecedentes históricos de los límites con Chile, y ya los especialistas jurídicos hablaron ya del tema legal de la sentencia de La Haya, así como desarrollamos nuestros temas. Utilizo el último término, más grato, mejor gratificar. Asombrado no, porque como nosotros producimos, el asombro no existe en nosotros, porque ya tenemos una meta. Además, cabe indicar que somos muy estrictos con nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, en los meses de noviembre ya tengo definido qué voy a presentar al año entrante. Este año, 2014, ya lo tenemos programado desde noviembre. Desde noviembre sé qué día se inaugura y qué día se clausura X exposición. Trabajamos siempre con mucha anticipación. Y eso significa que ir preparando e ir investigando, porque como son temas temáticos y que no existen, no están reunidos, no están graficados, no están en libros, en un solo libro, entonces tengo que investigar mucho. Bueno, es mi técnica, es lo mío, mi profesión. Se investiga, se reúnen los datos, se grafican, se buscan gráficos, todo ese montaje lo hacemos acá, preparamos la fotografía, la ampliación de la foto, todo, no acudimos afuera, todo lo hacemos porque tenemos un equipo muy bien implementado con todos los programas de diseño gráfico, lo cual nos permite
diseñar nuestro catálogo, diseñar nuestras invitaciones, nuestro panel de ingreso y el montaje propiamente, cuyo guión museográfico está a mi responsabilidad, al igual que la dirección. No tengo personal, yo lo tengo aparte de la señora administradora y dos señoritas anfitrionas o recepcionistas, no tengo personal. Para cada exposición busco a jóvenes que estudien el tema, que estén en la universidad, que sean economistas, que sean historiadores, que sean antropólogos, que sean arqueólogos, de acuerdo al tema, lo busco a ellos, se ganan sus cachuelos acá y aprenden a preparar una muestra documental. Bueno, pero quedó una pregunta. ¿Cuál ha sido la más satisfactoria? Es difícil como creador o papá de las muestras, es difícil escoger a cuál de los hijos se le quiere más. Pero siempre hay un preferido, ¿no? Siempre hay un preferido, se quiera o no. De las exposiciones que se han presentado hasta la fecha, creo que dos han sido fundamentales. Una sobre la historia por primera vez en el Perú, una historia del obispo Martínez Compañón. La otra exposición que también se presentó por primera vez en el Perú fue sobre Trujillo, Extremadura, la ciudad española que dio origen al nombre de nuestra ciudad. Fue tan importante y todo conocido por internet con el contacto previo que había tenido con el alcalde de Extremadura, de Trujillo, Extremadura, que el hombre se entusiasmó y se vino con dos regidores. Él mismo pagó su pasaje, no hemos gastado nada en él, se vino porque quería estar en la inauguración dedicada a su tierra, a su municipio allá en Italia, allá en España. Entonces son satisfacciones, pero creo que otra importante como peruano, creo que ha sido la de que dedicamos a Basadre. A Basadre se ha hecho mucho por motivo de su aniversario, su centenario el año pasado, se le ha hecho mucho homenaje, pero son las clásicas conversatorios, conferencias, etc. Pero decidí hacer una exposición integral, y para lo cual todas las entidades de Tacna que se les invitó por internet y después por carta, se entusiasmaron de tal manera que me enviaron más mensajes, colaboraron con fotos, que todo ese material le hemos reproducido, le hemos ampliado, le hemos trabajado en Photoshop, mejorado, ¿sí? Manejamos todos esos sistemas que nos permite presentar estas exposiciones en alta calidad. Tal es así. Pienso que la de Basadre fue una exposición que marcó una época que Trujillo, tal es así que la tenía prevista tener 2 meses y me vi obligado a desplazar por primera vez, otras exposiciones para que se amplíe a 4 meses esta exposición. Recuerdo, por ejemplo, en la Casa de la Emancipación hice una exposición sobre Trujillo, no me acuerdo de... la exposición se llamó Chavimochic, respuesta a un reto histórico. Fue en el primer gobierno del señor Alan García. Obviamente que el tema Chavimochic era el caballito de batalla de ese gobierno y de su partido. Y el día de la inauguración me pidieron, el gobierno, que se inaugurara el 22 de febrero, día de Víctor Raúl de la Torre. Los dirigentes máximos de su partido estaban en Trujillo, estaba Alan García y todo lo demás. Ellos no vinieron, él no vino, pero sí vinieron otros dirigentes, y más aún, el presidente de directorio era también de ese mismo partido. Estábamos en plena inauguración, haciendo yo la visita guiada, cuando hubo un atentado y volaron todas las ventanas, la fachada de lo que ahora es la SUNAT, ¿no? Y ahí fui donde comprobé lo que era ser esos dirigentes de antes, ¿no? El aplomo de esos dirigentes. No se preocupen, señores, no se incomoden, lo que pasa es que ya comenzaron las bombardas en homenaje a Víctor Raúl, ¿no? Entonces, ese cuajo, ese temple de esos viejos apristas, de esos viejos dirigentes, para mí me causó mucho asombro y sobre todo me dieron a entender por qué eran así, ¿no?
tengan éxito en este programa, que entiendo que recién comienza. Así que los felicito y cuantas veces deseen algún tema que puedo yo en calidad de entrevistado darles, o si no, cualquier consulta que tengan con otros entrevistados en que quieran obtener datos puntuales sobre la historia de Trujillo. Buenas noches, Libertad. Estamos nuevamente con ustedes luego de haber hecho la pausa y ya estamos con nuestro invitado del día de hoy. Esta no va a ser una entrevista política, esta va a ser una entrevista natural, una entrevista necesaria que nos interesa a todos los trujillanos. Me acompaña en la mesa de entrevistas el señor David Noboa, fue ganador del Premio Poeta Joven del Perú 1990, es escritor y activista por la naturaleza, y le doy la bienvenida a nuestra... Gracias, Elmer, gracias. Buenas noches. Bienvenido, David, gracias, al programa. Buenas noches, Libertad. Es un placer tenerte con nosotros. Una de las características de tu actividad reciente es que te estás dedicando al contacto con la naturaleza y defender un poco el tema de la naturaleza. Claro, ha sido inevitable, ¿no? Bueno, el contacto con la naturaleza, obviamente que la tenemos todos, somos parte de ella. En mi caso, soy un casarandino que ha vivido entre huacas y bosques y acequias, totalmente compenetrado, ¿no? Con la tierra, con el agua, con el Perú. Y ahora sí, me he visto obligado en realidad, ¿no?, a tener que responder a una acción que está haciendo el gobierno regional a través del PECH de Chapimochi, con una zona natural de Trujillo, que es una zona totalmente importante, ¿no? El Cerro Campana, ¿te refieres al Cerro Campana? El Cerro Campana es ese apu que conocemos los trujillanos desde niños, pero que poco familiarizados estamos con él, o poco o casi nada. Poco sabemos que hay todo un ecosistema natural, autónomo y originario en este lugar, y que este ecosistema está en riesgo en este momento. ¿Cuál es el riesgo que se corre? Cuéntanos un poco qué hay en el Cerro Campana que podemos encontrar, cuáles serían los riesgos que se están corriendo. Claro, mira, el Cerro Campana, bueno, es un macizo, ¿no? Es un cerro, es una montaña, no es un cerro, es una montaña porque tiene varias puntas, ¿no? 3 grandes, 5 entre todas, porque tiene 2 medianas también. El Cerro Campana en realidad es el inicio del sistema lomal sudamericano que comienza aquí en el norte peruano y termina en Coquimbo, en Antofagasta, en Chile. Frente a las costas, ¿no?, del Océano Pacífico hay desierto, y luego está esta pequeña cordillera costera que tiene bastante flora y fauna, ¿no? Y en el caso del Cerro Campana todavía tiene el ecosistema activo, es decir, que tal como lo creó Dios, se mantiene todavía esta parte de la naturaleza. Este sistema biológico lomal es un sistema biológico natural y originario desde la época en que esto geológicamente se formó. Claro. Y además son ecosistemas que viven de acuerdo a la fluctuación de las estaciones, tengo entendido. Sí, sí. Entonces, el intercambio natural que hay allí, según había estado revisando, también permite el desarrollo de otros sistemas, tanto así que hasta se exporta algunos de los productos naturales que allí se producen. Por lo menos estuve revisando que hay interés de inversionistas de fuera de invertir allí, pero parece que esto también es negativo para la ciudad y para el ecosistema. Bueno, básicamente es robo de información genética, ¿no? Tienen mucho miedo los biólogos que trabajan con nosotros en el colectivo por la defensa del Cerro Campana, porque cada vez que ellos sacan una pequeña información, ¿no?, de novedades que encuentran allí, inmediatamente dice que no pasa un mes que llegan sin presentarse a la universidad, sin presentarse al Ministerio del Ambiente, científicos de otros países. Van a caminar al cerro, Dios sabe qué recogerán, qué especímenes de flora o fauna recogerán, llevan a sus países y luego de años están apareciendo productos naturales mejorados con lo que se ven millonarios en el extranjero, y el Perú sigue siendo un país pobre,
con todos los recursos desperdiciados. ¿Cuántos biólogos, cuántos profesionales aproximadamente trabajan con el colectivo de defensa del Cerro Campana? ¿Y cuánto tiempo tiene ya el colectivo funcionando? Sí, mira, en realidad la gente entra y sale, ¿no?, del colectivo porque está abierto, ¿no? Puedes entrar a participar en una actividad, ¿no? Y luego ya pues tienes que hacer otras cosas. Sin embargo, tu presencia y tu voluntad va a ser importante en una de las actividades. Así que pueden apoyarnos cualquier persona, ¿no? Específicamente no tenemos un número de gente exacto, ¿no?, el colectivo. Pero somos pues más de 20 personas inscritas, en un momento hubo mucho más que 20, a veces somos un poco menos. Sin embargo, hay un grupo firme, ¿no?, que es básicamente el grupo de la asociación que se formó. Es una asociación ya inscrita en registros civiles, ¿no?, en los registros civiles, formada justamente para proteger. Ahí están los biólogos, ¿no?, de la universidad, que justamente han hecho, ¿no?, el estudio que lo tiene el PECH, el proyecto Chavimochi, lo tiene la región, con lo que ellos han accedido a entregar, que dicen ahora, ¿no?, en los medios, la zona de conservación regional del Cerro Campana. ¿Qué extensión tiene esta zona? Entonces, gracias por hacerme esa pregunta, porque realmente la zona real debería ser de más de 10.000 hectáreas, y ellos solamente están entregando 4.000 y un poco más, ¿no?, de hectáreas. O sea, hablamos de que hay 6.000 hectáreas que se estarían perdiendo, de ecosistemas que se estarían perdiendo. Y que son urgentes, que son necesarias. ¿Por qué? Porque en realidad lo que están entregando solamente es la piedra, el macizo del cerro. Sin embargo, la zona que lo rodea es la que lo mantiene vivo, ¿no? Hay las 6.000 hectáreas que lo rodean justamente. Allí está, tienen sí, flora, fauna. No, lo forman todos. Ya. Lo forman todos, ¿no? Flora, fauna, de la que se alimentan los animales del cerro mismo, claro, ¿no?, las águilas, comen las lagartijas que corren por las lomas, ¿no?, por ejemplo, la gran cantidad de plantas también que hay en las lomas mismas. Entonces el cerro, si solamente entregan del cerro y no entregan las lomas y hacen otros proyectos desactivando el gran ecosistema, ¿no?, de nada va a servir que entreguen. De nada servir, porque de todas maneras, claro, el ecosistema va a terminar va muriendo. a morir. Ahora, este ecosistema lo malo es una característica única en Sudamérica, y el Perú Sí. la tiene en Trujillo, y me parece que en Lima, en las Lima también. lomas de... Sí, en la loma de la Chay. Las lomas Sí. de la Chay. Y también hay en Ica y en otro departamento más del Perú. Tenemos 4 montañas, ¿no?, frente al Y mar. tengo entendido que el resto son áreas protegidas. No, solamente la área, Solamente las lomas de la Chay. solamente la loma de la Chay. Están como áreas protegidas. Sí. Entonces la idea es lograr que esta zona del Cerro Campana también sea un área protegida. Claro, que es una zona intangible, no puede ser lo mismo que las lomas de la Chay, porque solamente por país, para un ecosistema específico, hay solamente la ley, ¿no?, indica de que hay uno solo protegido. Luego tiene que ser otro tipo de ecosistema. Este se parece al de la loma de la Chay. Pero mira, el Cerro Campana tiene más flora y fauna que todas las demás montañas que corresponden a estas lomas, a este sistema lomano. Aquí es donde más hay animales. Es decir, el Cerro Campana tiene más que lo que hay en toda Sudamérica desde el... Es el que más tiene desde entre el todos. inicio hasta el... No, no tiene más que todos juntos. Es el que tiene más que todos. Caramba, entonces es necesario... Claro. Ahora, puede ser, y ahí estoy elucubrando una posibilidad, que la necesidad de vender o distribuir estas hectáreas podría tener un interés económico, ya que ahí hay flora y fauna que no se produce necesariamente. Pero no es el interés de las personas, ni del proyecto de Chavimochi, ni de las personas que están comprando, usufructuar los recursos que hay ahí. Ahí quieren venir y arrasar, meter tractor, meter bulldozer y dedicarse y hacer agricultura de agroexportación. Claro, monocultivos, o sea, ¿no?, agroindustria. También hay un proyecto que me parece aceptable, es el de energía eólica, y también hay un proyecto para urbanizar la zona, ¿no? Ahora, ¿perjudica la energía eólica al ecosistema? Toda vez que una central eólica es energía de viento, es energía natural, limpia. Claro, sería lo mejor que se podría hacer. Pero, sin embargo, ¿por qué tocar este lugar? ¿Por qué tocar este lugar donde están los animales, ¿no?, tranquilos, hay vizcachas,
hay águilas, diferentes especies de águilas, de halcones, de cernícalos. Nosotros tenemos el güerequeque, ¿no? El güerequeque es un avestruz de este tamañito, hay acá, a cientos de metros de Trujillo, y no lo conocemos, no lo valoramos, no vemos lo espectacular y único que es nuestro lugar, ¿no? Y dejamos que vengan señores que ignoran esto, cuya principal intención es hacerse de más dinero, lo cual no tiene nada de malo, a menos que destruyan lo que nos está beneficiando a todos. Justamente para el tema de la protección, leía dentro de la investigación que ha hecho mi equipo de producción, que se ha entregado la administración de esta zona intangible del Cerro Campana a la Universidad Nacional de Trujillo. Eso ocurrió esta semana, sí. Sí, exactamente. ¿Qué de positivo tiene esto para la protección de esta zona ecológica? No sé, pues el positivo quiero ser yo, ¿no? Y quiero pensar de que sí, va a ser positivo. La verdad es que esperemos que seamos positivos todos. Claro, sí. La mayor cantidad de gente se involucre. Y claro, y también el mismo gobierno regional, no, son peruanos, ¿no? Y los empresarios son peruanos. Todos queremos ser, yo sí quiero bien, honestamente, ¿no? De mi barrio, de mi casa, de mi ciudad, de mi país, me siento comprometido. Entonces, veamos las cosas, ¿no? Panorámicamente. Y panorámicamente, en definitiva, el cerro debe ser protegido porque limpia la atmósfera de Trujillo, la energía de Trujillo. Y ahora lo tiene la UNT, como me dices tú. No sé, mira, al comienzo, cuando empezamos con el colectivo, ¿no? a levantar nuestra voz, ¿no? De protección, de defensa por el cerro, se nos aunó también, ¿no? El rector de la universidad. Sin embargo, luego supimos, ¿no? De que conversó el rector, fueron a visitarlo justamente los directivos, ¿no? Los asesores del gobierno regional, y ahora está de parte de ellos, ¿no? O sea, de la gente que quiere hacer otro tipo de proyectos en el cerro, y que a los que no quieren defender y que no quieren añadir, ¿no? A la zona defendida, a la zona intangible, las lomas, que son urgentes que se unan. Sería bueno, ya no hay esa sería bueno de pronto escuchar cuál es la posición del actual presidente regional, el señor Carlos Sandoval de la Cruz, quien está a cargo del gobierno regional de La Libertad, a este respecto, de pronto tener una entrevista con el rector de la Universidad Nacional. Claro, Elmer, porque... ¿Y por qué no hacer un panel para que tanto los ambientalistas como los industrialistas, claro, y los técnicos y los técnicos de Chavimochi, por favor, eso queremos, ¿no? Y de paso que la ciudadanía se informa un poco más también y de pronto se involucra más en las necesidades. A nosotros nos encantaría, ¿no? A nosotros nos encantaría, nosotros, como piensa la gente, yo mismo lo he pensado alguna vez, ¿no? Y eso está en el ambiente. Pensamos que la gente que defiende la ecología son ya personas que ya terminaron de trabajar, ya tienen todo en orden, su vida, y pueden dedicarse a cosas secundarias, ¿no? Superficiales. Lo más importante es la naturaleza. Esto es naturaleza. Este cuerpo humano, esa es la naturaleza. Este aire, ¿no? Esta agua que sale por los caños, la comida que todos los días, todo eso es la naturaleza. Bueno, somos la naturaleza. Estamos hechos de naturaleza. Exacto. Para saber un poco más de a qué se dedica el literato, el productor, que no hace su vida solamente defendiendo la naturaleza, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a volver con esa parte de nuestro invitado de hoy, David Novoa, a quien nos preciamos de tener en la mesa de conducción esta noche. Una pausa y volvemos. Volvemos, seguimos con David Novoa en la mesa de entrevistas y antes de preguntarle a David qué hace por la vida en este momento, quiero incidir un poco en lo que habíamos estado conversando en el bloque anterior y que me parece que se nos quedó en el tintero y es necesario que la gente lo sepa. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario proteger la integridad del ecosistema del Cerro Campana? Gracias por preguntarme. Mira, voy a ser breve, ¿no? Sin embargo, tengo que darles un poco de información. Trujillo, ¿no? Era
es una zona plana, es un llano, es un valle, que le llamamos Santa Catalina y que está adherido al Valle de Moche, pero en realidad es simplemente el Valle de Moche, ¿no? Que está rodeado por 3 cerros que lo protegen, que es el Cerro Campana, el Cerro Cabras, que queda detrás, ¿no?, de La Esperanza hacia el este, y hacia el sur está el Cerro Ochiputur, ¿no?, por la zona de Moche. El Cerro Cabras es un ecosistema que también, junto con el Cerro Campana y el Ochiputur, ¿no?, eran los que mantenían esta zona activa, con energía, con vida natural, ¿no? Y aquí vivían los moches. Pero ahora cuando vivimos los trujillanos, ¿no?, hemos desactivado dos de estos apus, 2 de estos cerros, de esta montaña que mantenían al ecosistema activo. El Cerro Cabras está muerto. Ustedes saben que incluso ahora es hasta una zona peligrosa, ¿no? El Ochiputur también es un ecosistema que ya ha sido desactivado. Han cazado osos, venados, han recolectado hasta extinguir los caracoles que habían comestibles allí, las vizcachas, los animales. Ya no están, ya no existen, ¿no? Ahora encuentras a duras penas algunas lechucitas, ¿no? Y Dios sabe, aparece uno que otro halcón por allí. Solo nos queda el Cerro Campana. Solo nos queda el Cerro Campana. ¿Y queremos depredarlo? ¿Y qué es lo que hace Cerro Campana de bueno? ¿Qué hace un cerro de bueno a una ciudad? ¿Saben qué hace? Miren, la ciudad, cuando tú te levantas, por ejemplo, en la mañana, y te levantas y bostezas y miras por la ventana, 10 metros más adelante hay una calle, y se acaba el panorama, se acaba el horizonte. Tú te levantas en la naturaleza, bueno, abres la carpa o simplemente abres los ojos, y hay cerros, horizonte. Tu ser es diferente, tú piensas diferente, sientas diferente, te compenetras, te aunas, ¿no? Te reconoces parte de la grandeza de la vida, que es la naturaleza. Por eso estamos empequeñecidos acá, con problemas de injusticia social, con problemas de inseguridad ciudadana, con problemas de limpieza, porque está sucio no solamente algunos aspectos de nuestra ciudad, sino de dónde sale la suciedad. Sale de la mente. Nosotros ensuciamos, entonces nosotros tenemos adentro esta toxicidad con que estamos destruyendo la vida. Si el Cerro Campana es desactivado, esta energía limpia, ¿no?, que se impregna en nuestro ser, que tiene repercusiones en nuestra alma, en nuestra forma de pensar y de sentir, y de manera invisible, ¿no?, va a desaparecer. ¿Y qué vamos a hacer? Literalmente vamos a estar más desnaturalizados. Somos hombres desnaturalizados. No paran viendo los noticieros y en los periódicos todos los días, desnaturalizado hizo tal cosa. ¿Saben por qué? Porque justamente estamos matando la naturaleza que nos da su energía, que es armónica, que es potente y que es saludable. Entonces tendríamos que reactivar un poco más los cerros, a ver si nuestros políticos se naturalizan un poco más y empezamos a proteger un poco más la biodiversidad. Y nos naturalizamos. Entonces, que rodea la ciudad. ¿Qué pasaría, Elmer? Mira, si nosotros, en mayor comunión con la naturaleza, ¿no?, es decir, un hombre natural, un hombre genuino, va a saber, ¿no?, por quién votar, o él mismo va a tomar la decisión dentro de tanta gente valiosa que hay acá. O querer informarse un poco más respecto a o podemos meter las manos a la política, las personas ya sin, bueno, como hay algunos también respetables, ¿no?, sin intenciones de simplemente enriquecimiento personal, ¿no? Bueno, esperemos creer que los candidatos actualmente quieren el bien para nuestra ciudad y para la región. Una pregunta más antes de abordar un poco más el tema de tu persona. Me comentabas que hay un término que se utiliza mucho, te decía que es un término quechua, que de pronto no es propio aquí, que es un apu, a buena cuenta. El término se utiliza para denominar una montaña tutelar, pero ¿es solamente eso? ¿Una montaña que está allí y que supuestamente protege un área urbana o tiene una connotación mayor? Claro, ¿no? Nosotros decimos, mira, un apu significa señor protector, ya, ¿no? Claro. Y este cerro, esta montaña, está cargada de energía mineral, de energía animal, ¿no?, de energía vegetal, y principalmente la altura, ¿no?, a la que suben los cerros, lo hace tener contacto con energías superiores de la estratosfera, ¿no?, de zonas más elevadas que el simple llano. Entonces, ¿qué pasa allí, no? Allí hay una energía poderosa y refinada con que, por ejemplo, los curanderos, los chamanes tienen contacto, ¿no?, con que, por ejemplo,
yo he sabido de testimonios de personas que hacen exorcismos allá. Caramba. Porque hay mucha energía poderosa. Y hay pastores evangélicos que llevan alguna vez a alguna persona, bueno, como le llaman, quizás endemoniado, ¿no? O que tenga alguna afección psicoanímica que puede ser restablecida por la energía poderosa del cerro. Cuestiones de energía natural que de pronto las personas que están imbuidas en su vida demasiado urbana no terminan de entender y de pronto hay que entender un poco mejor a la naturaleza y abrirse para allí. poder entender Y yo mismo, ¿no? Yo mismo he tenido experiencias, en el cerro, he tenido otro tipo de experiencias también a través de la ingesta de las plantas sagradas, que son la tradición curativa del Perú, ¿no? Por ejemplo, el ayahuasca. Y solamente quería terminar con esto. Si tú tomas la planta, adviertes, ¿no?, la presencia de tu espíritu, mejor dicho, tu espíritu advierte la presencia de tu cuerpo, porque somos el espíritu el que cobra conciencia. Y puedes conversar con el espíritu también, ¿no?, o tener una conexión inteligente y sensible con el espíritu que mora también en la naturaleza. Y los sapos tienen un espíritu, son un señor protector, ¿no? Bueno, entonces es necesario darle protección al señor protector de Trujillo. Para los efectos sería el Cerro Campana. Y me gustaría, bueno, discúlpame, Elmer, porque me gustaría redondear, ya que estoy acá. Dulza el tema. No, sí, la verdad que sí. Esto es lo que quería decir. Nosotros en Trujillo tenemos iglesias, ¿no?, que están bien, nosotros respetamos las creencias de la gente, pero honestamente las respetamos, ¿no? Está la catedral misma. ¿Qué son estos lugares de culto en Trujillo? Son lugares sagrados, que son construidos por personas con la intención, ¿no?, de acercarnos a Dios. ¿Saben qué es el Cerro Campana? El Cerro Campana es un lugar genuinamente sagrado que no lo ha hecho ningún hombre, lo ha hecho Dios. Y ahí no hay ninguna intención de acercarnos a Él. Ahí está Él, es la naturaleza. Y nos acerca a Él. ¿Sí? Bueno, nos abre los brazos para estar con Él. El lugar más sagrado de Trujillo es el Cerro Campana. Definitivamente vamos a estar un poco más cerca a Dios. Pero, cuéntame David, actualmente, además del activismo por la protección de este santuario local, ¿a qué te estás dedicando? ¿Qué estás produciendo en este momento? Claro, cuando me preguntas a qué me estoy dedicando, obviamente te refieres a la poesía, ¿no? Exactamente. Claro, porque sí. Bueno, con muchas cosas con la poesía. Yo vivo de la poesía, ¿no? Escribo poemas a pedido, básicamente. ¿Se puede vivir del arte? ¿Alguien puede vivir del arte en una ciudad como Trujillo? Hay gente en la ciudad como Trujillo, no sé. Yo vivo en el arte en una ciudad como Trujillo gracias a que existe el internet y escribo poemas para personas que me lo solicitan en otros países. Entonces, bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios que existe el internet. Un país como el Perú, porque básicamente por costumbre no somos un país que apoye mucho el arte, la gente que se dedica. Claro, el arte culto no, ¿no? alguna otra actividad profesional. La mayoría sí, pero hay mucha gente también que de manera sabia, ¿no?, inteligente, logra vivir una buena vida totalmente dedicados al arte. Además de la verbalización de tus obras, estaba leyendo un poquito sobre ti, averiguando antes de tener esta entrevista, y me interesó este asunto de la verbalización de la obra. Cuéntame qué diferencia hay entre la verbalización de la obra y la dramatización de una obra. Claro, bueno, la obra que tú te refieres es mi poesía. Yo no escribo, principalmente escribo poesía, ¿no? También escribo artículos, reportes, crónicas, soy periodista. Pero básicamente mi obra artística es poesía. Yo cuando iba a los recitales de poesía eran soberanamente aburridos, ¿no?, a pesar de que los poetas eran buenos. ¿Qué es un recital de poesía? Es que un hombre que ha escrito sensible, ¿no?, y que está imbuido del estro poético, de la inspiración, lee los textos, ¿no?, lee esos textos poéticos. O los declama. Aunque por lo general los poetas no declaman, los declamadores declaman los textos de los poetas. ¿Sí? Entonces son supremamente aburridos, ¿no? Yo reconozco que los recitales son aburridos, ¿no? Porque yo que amo la poesía, que admiro a los poetas, me voy a un recital de poesía, me iba a los recitales de poesía y eran aburridísimos. Entonces yo dije, yo que amo la poesía, ¿qué puedo hacer, no? Le puedo dar vida, le puedo entregar mi ser, le puedo entregar mis actos, ¿no? Le puedo entregar mi libertad para que la poesía se manifieste, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Entonces, ¿cómo lo hago? A través de la incorporación psicoanímica, es decir, orgánica, de los significados de los versos. Yo digo alegría, incorporo alegría, ¿no?
y tristeza. Entonces finalmente me termino convirtiendo en la poesía misma, ¿no? ¿Tú mismo lo haces? ¿Te apoyas en actores? ¿Te apoyas en músicos? ¿Te apoyas en algo más? Comencé primero el término verbalización, ¿no? Que es la forma de presentar mis poemas, lo he creado yo, ¿no? Hasta antes de eso existe la declamación. La declamación es un actor, ¿no? O un declamador, exactamente, que aprende los poemas de otro autor, de otro escritor, y los presenta de una manera un poco sobreactuada, por decirlo para mí, ¿no? Que siempre creo eso. Sin embargo, la incorporación es permitir, la verbalización es permitir que la poesía te invada, ¿no? Y tal como es, te manifiestas. Entonces, yo con verbalización, al comienzo he aparecido solo, pero cada vez la estoy enriqueciendo. Tú sabes, cuando haces más una cosa, la vas perfeccionando. Exactamente, la práctica hacia el maestro. Claro. Y ahora me acompaño de músicos, de grupos de rock, de tamboreros, de actores, de cantantes, y salgo a hacer un poema. Hago un poema y está acompañado, ¿no? De voces, de música. Entonces, yo hasta ahora lo quiero creer porque así me lo dicen, ¿no? Y también porque lo veo. No, mis recitales de poesía no son aburridos. ¿Por qué? Porque me he encargado de que no sean. Pues va a ser interesante en algún momento estar en alguno de estos recitales de poesía tuyos. Y actualmente, ¿qué planeas? ¿Qué estás preparando? ¿Tienes algo en ciernes? Sí, estoy a punto de publicar 2 libros antes de que acabe este año. Ya para septiembre, quizás para primera semana de octubre, publique mi libro La Voz del Loco, ¿no? Que es la recopilación de los poemas que he escrito durante los últimos años y que no he publicado. Y ahora revisando me doy cuenta que no he publicado desde 1994. Bastante largo el tiempo, considerando que te dedicas a la 20 poesía. años, claro, pero he estado escribiendo, bueno, es porque yo verbalizo, ¿no? Pero yo me dedico a la poesía no solamente escribiendo libros, sino presentando los poemas, ¿no? Los performances, las he presentado en la calle, las he presentado en casas privadas, particulares, en instituciones culturales, en universidades y colegios, ¿no? Y en mi casa cada rato. Muy bien. Bueno, vamos llegando a la parte culminante de nuestro programa del día de hoy. Ha sido, la verdad, gratificante y un tremendo placer haber tenido a David con nosotros. David, muchas gracias por haber estado con nosotros, muy amable por haber atendido nuestra invitación. Ha sido aleccionador haberte tenido con nosotros, hemos aprendido un poco más, no solo de la biodiversidad, también un poco más de lo que estás haciendo. Y bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y retornamos con la parte final del programa. Elmer, hemos llegado al final del programa. Sí, se nos acabó el programa. Sí, sin antes pues agradecer a ustedes, públicos televidentes, gracias. Estamos 3 meses, imagínate, al aire para poder informarles y vamos a seguir con mucho más, ¿verdad? Sí, no nos queda más que decirle a la gente que nos ha venido siguiendo durante estos 3 meses de programa. Y parece mentira, cierto, ¿no? Cierto. Muchas gracias por habernos premiado con su sintonía, a la gente que todos los fines de semana nos sintoniza, tanto en la edición principal del día sábado como en la repetición del día domingo, a las personas que nos hemos ido encontrando por la calle y nos han saludado y manifestado su complacencia con el programa, muy amables de su parte. Gracias por estar allí, por permitirnos ser una nueva opción periodística en la ciudad, y pues vamos a seguir brindándoles nuestro esfuerzo, nuestro trabajo para que sus voces puedan ser escuchadas. Así es, invitamos a ustedes que vengan acá. Ya me estoy trabando, imagínate los nervios, será porque ya empezamos una nueva etapa. Es la emoción de los 3 meses. Sí, así que ustedes pueden venir aquí, de acuerdo con su investigación, ustedes que son cantantes, tienen grupos musicales, también con nosotros tenemos la puerta abierta para que puedan ser vistos a través pues del programa, ¿bien? Y lanzamos la invitación pública para que el alcalde electo de la ciudad, el ex coronel Elidio Espinosa, y para que el presidente regional electo, el ingeniero César Acuña, estén presentes en el estudio de Buenas Noches Libertad para conocer
qué es lo que van a hacer a partir de enero de 2015 en que asuman los cargos para los que han resultado elegidos. También los regidores y consejeros regionales están invitados y tienen las puertas abiertas de Buenas Noches Libertad. Así como los candidatos que no resultaron electos, también pueden venir. Y favorecidos con el voto popular, también es bueno saber cuáles son sus apreciaciones y cuál va a ser su participación en la política local de cara a las elecciones presidenciales y a las próximas elecciones que se realizarán en 4 años. Así es que recuerden ustedes que nos pueden ver en programa los sábados a las 7 de la noche y los domingos, la repetición también a la misma hora, y pues visiten nuestro Face y pueden dejar su comentario también. Así. Exacto, también nos pueden hacer llegar sus denuncias vía inbox en nuestra fanpage de Facebook, pueden escribirnos a través de Twitter, Google+, o ubicarnos en YouTube, siempre buscándonos como Buenas Noches Libertad. De otra manera, los esperamos aquí en Frecuencia TV HD, canal 55, todos los sábados a partir de las 7 y la repetición los domingos a la misma hora. Correcto, así es que no hay más, ahora preparándonos para la próxima semana. No se preocupen, que nosotros regresamos. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana. Se va. Como cualquier algarabía esto se va y se va. Solo queda el viento. Hábito de las palabras simples, hábito de la distancia invisible, hábito se va. De los poemas que fueron, hábito cosas que no se dijeron, hábito se va. ¡Mi club! ¡Arriba! Gracias, chicas. Con esas palmas el parque arriba. Solo queda el viento. Hábito de un amor imposible, hábito de un corazón invisible, hábito se va. Hábito de las heridas abiertas, hábito porque no sean cubiertas, hábito se va. Y hábito de no ser más valiente cuando te vas y no estás presente, hábito se va. Hábito de aquellos gritos ausentes, gritos que están, que van y no vienen, hábito se va. Como los días de la vida esto se va y se va. Como cualquier algarabía esto se va y se va. Gracias. Un aplauso al gran Mito Ramos.